Si nos echamos el miedo, podemos salir adelante. Es una propuesta atrevida, pero hay países que han salido adelante. Singapur, por ejemplo, es un ejemplo en el que tenemos que invadir de miedo a los delincuentes. A la mayoría de la sociedad les parece un gran avance. Toda la mañana me vienen contestando llamadas. Y yo les pregunto a ellos, ¿qué opinan? Ellos tienen miedo y dicen que sí es buena idea. Obviamente no seré yo el que la decida, yo estoy poniéndolo en la mesa, en la discusión, en el debate. A ver, primero porque lo prohíbe la Constitución. Ese artículo fue hecho hace más o menos 35, 40 años, cuando no teníamos estos problemas, protegiendo obviamente el derecho humano, el derecho a la vida. Hay que modificar el artículo 22, es una propuesta que nosotros estamos trabajando. Estoy revisando cómo le están haciendo en otros países. Estoy despertando la conciencia del mexicano en que sí o sí no. Yo creo que sí, estoy convencido que sí. Evidentemente será la mayoría de los mexicanos los que decidan. Hay una connotación de la que poco se ha hablado y que son de los políticos ladrones. Creo que ahí es la mayor connotación, es decir, el ciudadano está enojado, pero de una clase política que también ha actuado de manera criminal, subiendo impuestos, subiendo energéticos, depauperizando la forma de vida de muchas personas. Mi propuesta es así, para los corruptos en el gobierno, de aquellos que se roban tu patrimonio. ¿Qué tanto esto puede frenar la propuesta de López Obrador de que hay que amnistiar a los corruptos y Son como contrapuntos, ¿no? Son justamente la otra cara. Él quiere no hacer nada y yo quiero hacer las cosas. Que la gente, al menos la mayoría de la sociedad, está opinando. Obviamente hay el miedo, el temor del político, porque ese es el que más miedo tiene, ¿no? Y es el que está opinando que esta no es una buena propuesta, ¿no? Claro. Los derechos humanos defienden más al delito. La víctima del delito no es defendida nunca. Y esa es la que hoy sufre. Y en México hay miles de víctimas. No es un derecho humano a que mis impuestos sean bien utilizados. ¿Qué dicen los de derechos humanos respecto a eso? También tienen que entrar en una reflexión, en una catarsis de qué tenemos que hacer todos. Porque este es un tema para todos. Y no quiere decir que nos la vayamos a pasar cortando manos. Entonces, si la gente se porta bien, a nadie se le va a cortar la mano. Punto. Si la aprueban los diputados, ¿eh? Si se atreven los diputados, que creo que los diputados le van a sacar la vuelta. Porque los diputados tienen dueño. Usted fue el único que se atrevió a cuestionar al Poder Judicial cuando habla, yo metí en la cárcel a Rodrigo Medina y un juez federal lo liberó. Una crítica dura, seria al Poder Judicial. ¿Qué piensa hacer? También hay que darle una removida al Poder Judicial. Tú hiciste un planteamiento muy claro en contra del asistencialismo. O sea, el que trabaja es el que genera empleos y economía. Y el que no trabaja, que es el socialista, es aquel que dice dame porque necesito. Pues ese está todo dar, ¿no? Porque no se esfuerza. Al adulto mayor, por ejemplo, que se ha ganado, no es una dádiva. Eso no es asistencialismo, es una retribución a tu esfuerzo. A ver qué hacemos, pero nada dado en servicio a la comunidad. Se los gana. Porque no queremos que se diga, no, el gobierno tiene que darme todo. No, el gobierno te tiene que proveer de una herramienta, pero tú tienes que pagarle a la comunidad, que es la que te está dando el dinero, no el gobierno. O sea, hay cosas que se pueden hacer sin necesidad del asistencialismo. Sé que hay gente que no va a votar por mí por eso, no importa, pero también sé que hay mucha gente que quiere que su dinero sea bien distribuido y esa va a votar por mí. ¿Tú estás de acuerdo con el proyecto del nuevo aeropuerto? Sí, estoy de acuerdo, porque eso nos va a potenciar. Si el nuevo aeropuerto traerá inversiones, traeríamos enormes condiciones de mercadeo. Nosotros mismos podemos hacer una enorme condición de mercadeo. Usted militó en el PRI 30 y tantos años, tengo entendido, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en darse cuenta? Me apendejé. Debí haberlo hecho hace 12, 14 años, 16 años. Tengo quizás la virtud esa de haberme formado en un partido. Me di cuenta de lo que ahí pasa. Me di cuenta que cometes errores, que no haces lo que tienes que hacer, que no estás libre para tomar decisiones. Y entonces decidí liberarme de eso. Yo te aseguro, por ejemplo, que ahorita Andrés Manuel está saturado, o Mid está saturado, por todas las opiniones que le dan, toda la bola de grillos que andan alrededor de ellos. Bueno, yo soy responsable. ¿Tú no tienes asesores? En ese caso, con usted no hay presiones. No hay que bajar el IVA del 16 al 10. Ya eché los números. Acuérdate que soy ingeniero, sé contar, sé medir y se alcanza. El consumo crecerá y si crece el consumo, nuestra industria nacional crece. Del 35 al 27 en una primera parte del impuesto sobre la renta será suficiente para que se generen miles de empleos en el país. No quiere decir que el gobierno va a dejar de hacer cosas, eso no es cierto. Lo que sí va a dejar de hacer es regalar el dinero. Hay que bajar el impuesto a la gasolina. Es demasiado alto. Eso generará evidentemente una gran economía. En Nuevo León quitamos impuestos y el gobierno tiene más dinero. La gente empezó a pagar por la confianza de que no nos hemos robado nada. Dije que había que quitarle los 12,000 millones de pesos a los partidos políticos. Yo los dedicaría todos a la zona indígena del país. A lo que los indígenas quieran, no a lo que yo quiera hacer. ¿Es cultural la corrupción? Sí, el tema es que tú vas en la calle y te para un tránsito y tú delante de tu hijo le dices al tránsito así con la manita escondida y le das 50 pesos. El niño ve y dice, eso es bueno porque mi papá convenció al policía. En la educación tenemos que regresarle el poder al maestro, que sea estricto. Les pongo un ejemplo. Hicimos preparatorias militarizadas. Tú vas con un grupo de clase media alta
orgullosamente dicen, mandé a mi hijo a una escuela militar a Canadá y allá me lo arreglaron. Pues no necesita ir hasta Canadá, en Nuevo León ya hay escuelas militares en donde los jóvenes que no tienen recursos van, se preparan y les enseñamos valores. El ejército, hice un convenio con el secretario de la Defensa Nacional, me prestó ingenieros, arquitectos, doctores, biólogos que tiene el ejército. Yo los aprovecharía todos esos a mandarlos a nuestras escuelas a generar principios y valores. Que el chamaco vea la bandera mexicana y se le enchine el cuero cantando el himno nacional, ¿no? Y esas escuelas nos están dando muy buen resultado. Las haría en todo el país. ¿Por qué los papás de México mandan a sus hijos al extranjero si no tienen confianza en las escuelas de aquí? Cierto que tú quieres que tu hijo se desarrolle, tienes la posibilidad, bueno, pues eres libre de hacerlo, ¿no? Pero vemos que aquí no hay oportunidades. Claro, ¿no? Pero hay que crearlas. Gracias, Pascal, y gracias a todos, ¿no? Gracias y obviamente convocados a mocharnos el miedo, ¿no? Porque eso es lo que detiene al país, ¿no? Miedo. Gracias, Digo, esa es la primera parte, ¿no? Gracias. Gracias.